Es bien sabido que la Super Nintendo es un sistema con una gran cantidad de RPGs, algunos muy conocidos y que son considerados clásicos del género, y otros que nunca vieron la luz. Hoy veremos uno de esos juegos que pasó desapercibido y aún hoy es muy poco conocido. Lanzado por Koei en 1991 en Japón para computadoras domésticas, llegaría a América en 1993 porteado para la Super Nintendo. Inindo Way of the Ninja es un RPG ambientado en el Japón feudal que nos cuenta una historia de venganza, en la que nuestro protagonista, un ninja de la aldea Iga, es uno de los pocos sobrevivientes de un ataque perpetrado por Oda Nobunaga y sus tropas, motivo por el cual deberás huir de tus perseguidores y tratar de hacerte fuerte para cumplir con tu venganza. Para esto tendrás que someterte a un entrenamiento que consiste en atravesar 10 dungeons, ubicadas en distintas locaciones del mapa, y que al finalizarlas obtendrás nuevas habilidades para fortalecerte ya sea en batalla o en guerras de control territorial. Y bueno, ¿por dónde podemos empezar? La verdad, este título genera amores y odios dentro de la comunidad retro gamer. Algunos lo clasifican como un juego subestimado y otros como un juego demasiado lento y frustrante para ser considerado bueno. Por mi parte he decidido hacer esta reseña por 3 razones. La primera es porque me parece que hay mecánicas que vale la pena recordar en este título que ningún otro RPG del catálogo explora. La segunda porque no hay muchas personas que le hayan dedicado un video a profundidad a este juego, y menos en nuestro idioma, y deseo dejar esta pequeña guía por si alguien se anima a probarlo. Y tercero, porque no tienen idea de cuántas veces lo inicié y terminaba huyendo de él como un vil cobarde. Terminarlo se fue convirtiendo en un desafío personal, seguramente te habrá pasado con algún juego también. Lo primero a destacar es que este es un juego ambientado en un contexto histórico real, el Japón del año 1582. Las ciudades y los pueblos que encuentras en el juego son locaciones reales, al igual que algunos detalles como islas y lagos. Esto coincide con el mapa que te muestra el juego. Tenemos un calendario con días, meses y años, que se utilizará para organizar batallas y hacer misiones antes de una fecha determinada. También existe un sistema bastante sencillo de día y noche. Algunos personajes del juego existieron en realidad, por ejemplo Oda Nobunaga, nuestro antagonista, es un personaje recurrente en varios juegos de estrategia de Koei, pero también es un personaje histórico japonés cuya vida se vio envuelta en guerras territoriales, ejércitos y conquistas. El modo de batalla se da por turnos y puedes reclutar máximo 2 personajes para que te ayuden en combate. Cuentas con ataques normales, habilidades mágicas y uso de ítems, defenderte o moverte, lo que te reposiciona dentro de la pelea. Algunas veces los enemigos te atacarán desprevenido, lo que implica que recibirás daño sin poder defenderte, aunque también puedes ser tú quien haga el ataque sorpresa. Y bueno, también puedes intentar huir si ves que va muy mal, a menos que luches contra un jefe. Las peleas suelen ser lentas en parte debido a la interfaz de combate que no es muy ágil a la hora de seleccionar las opciones. Algo negativo es que los objetos carecen de una descripción. Por el nombre intuirás qué hacen, pero no conocerás los valores exactos hasta que no los utilices. Existen algunas armas, armaduras o accesorios únicos y muy raros dentro del juego que tienen habilidades mágicas si las usas como objetos en batalla y son reutilizables. Estos tesoros suelen estar custodiados por algún jefe en dungeons opcionales, pero merecen totalmente la pena. De hecho, sin la ayuda de estos ítems, habría sido mucho más difícil de lo que fue para mí terminar el juego. En las ciudades puedes encontrar las tiendas de armas y armaduras, la típica tienda de pociones, el adivino de cartas para localizar personajes reclutables, el médico que cura tus heridas cuando eres noqueado en batalla, ya que cuando eres derrotado en pelea hay posibilidad de morir o quedar herido. Si quedas herido, tu personaje no hará daño y será un inútil por muchas pociones y medicinas que le des. Hasta que lo lleves con un médico no volverá a la normalidad. También tenemos la tienda de empeño, que funciona como un banco, donde puedes guardar dinero e ítems, muy útil teniendo en cuenta que el máximo de dinero que puedes llevar contigo es de 60.000. Los castillos, donde encontrarás a los daimyo,
o señores feudales, y desde donde se deciden las guerras y conquistas territoriales. Las casas de bingo donde puedes ganar premios y tesoros muy raros como equipamiento único. Los bares o casas de té donde puedes conocer personajes reclutables y oír rumores de la región. Y los hoteles donde puedes descansar para regenerar tu vida y energía. También hay pueblos, versiones más pequeñas de las ciudades sin castillos. Las dungeons pueden llegar a ser eternas si no tienes claro a dónde ir debido a lo parecido que suele ser el escenario una vez adentro, y a sus diseños laberínticos. Otra razón es el alto porcentaje de encuentros con el enemigo, que te advierto, en su mayoría son bastante fuertes. A veces no pasan 3 segundos y ya estás en otra pelea. Y yo que me quejaba de los Zubats y los Geodude. Los gráficos y animaciones en batalla son muy básicas. Da la impresión que más que un juego de Super Nintendo, estuviésemos jugando un juego de la vieja Nintendo de 8 bits. En realidad esto no implica un gran problema si al igual que yo vienes de jugar Lord Runner y Charlie Circus, pero el punto es que tratándose de la Super Nintendo pudo haber quedado mucho mejor. La música y los sonidos al igual que los gráficos se sienten de una generación anterior al Super Nintendo. Las melodías tienen una marcada tendencia oriental. Algo que definitivamente será una tortura serán los cazarrecompensas o los otros personajes del juego, los cuales en ocasiones irán por tu cabeza. Si pierdes contra ellos, tu dinero se verá drásticamente disminuido. Esto de los cazarrecompensas que se llevan tu dinero y a veces hacen hasta que te maten es un dolor de cabeza enorme, sobre todo iniciando el juego cuando aún eres muy débil, ya que ellos aparecen mejor equipados que tú y lo más probable es que te venzan. Y teniendo en cuenta que al inicio del juego el dinero no abunda, esto tiene una repercusión directa sobre el progreso de tu personaje. Por ejemplo, cuando vas por el mapa y caminas por demasiado tiempo, 3 días si mal no recuerdo, tu personaje tendrá que descansar y pasar la noche en campo abierto. Durante ese momento eres vulnerable a ladrones y cazarrecompensas, y si eres débil y no puedes ganarle, esto se convertirá en un círculo vicioso y no tendrás dinero ni para ir a curarte al médico. Es muy difícil recuperarse una vez caes en este patrón. Hace que el inicio del juego sea una pesadilla y lo más probable es que acabes muerto. Cabe aclarar que en este juego la muerte de tus acompañantes y los posibles acompañantes en las ciudades que se mueven por todo Japón es permanente, así que vigila no ser derrotado muy seguido. Y hablando de los posibles acompañantes, un punto muy fuerte en este título son los personajes, que al igual que tú van de pueblo en pueblo y puedes volver a encontrarlos en distintas locaciones. Y si has socializado con ellos, te recordarán, incluso te saludarán al abandonar un pueblo en el que estás. Los podrás encontrar en los hoteles, bares y los castillos. Me pareció un gran detalle que estos personajes tienen comportamiento propio y manejan niveles de empatía con nuestro personaje, que irán subiendo a medida de que hablemos con ellos. Cada uno tendrá su percepción sobre Nobunaga. Unos dirán que están convencidos de que conquistará Japón, otros dirán que se alejó del camino de la rectitud. Esto les da mucha personalidad ya que cada uno tiene sus propias metas e intereses, y esto influirá en si se te unen o no. Algunos simplemente te odiarán o serán simpatizantes de Nobunaga. Si peleas contra ellos y los derrotas, puede que ganes su respeto. Huirán de ti por un tiempo, pero luego buscarán unirse a tu causa, aunque también cabe la posibilidad que los mates accidentalmente y desaparezcan del juego, así que vigila ese punto. Algunos de estos personajes te buscarán por todo Japón con la intención de unirse a tu grupo, sobre todo otros ninjas sobrevivientes de tu clan. Hay varios personajes del juego con habilidades muy útiles como Flight, que es muy recomendable reclutar, pero son muy difíciles de hallar y convencer. Una ayuda para reclutar a algún personaje específico es el adivino de cartas, el cual tiene la habilidad de decirte dónde está un personaje determinado que escojas, o hacia qué ciudad se dirige, de qué ciudad proviene y cuál es su nivel de compatibilidad contigo. Pues como venía diciendo, los personajes que se te unen son únicos y si mueren lo harán de manera permanente, a menos que tengas suerte y solo sean heridos. Si te acompañan en tu aventura subirán de nivel junto a ti y aprenderán magias o habilidades dependiendo de sus profesiones.
Si los sacas de tu equipo para reclutar otros personajes, conservarán su nivel y equipamiento, te recordarán y algunos buscarán volver a unirse a ti. También puedes transferir objetos entre tú y tus acompañantes para equiparlos mejor. Otro punto a favor de este título es la gran cantidad de clases y subclases que encontramos en él. Las clases principales son los ninjas, los samuráis, los magos y los monjes. Estas 4 clases a su vez se dividen en subclases. Por ejemplo, los ninjas se dividen por aldeas. Están los Iga, que son los de tu aldea, y también guardan gran rencor hacia Nobunaga, por lo que lo más probable es que se te unan en algún punto de tu aventura. Y aparte están los Koga, los Fuma y los Negoro. Aparte hay ninjas masculinos y femeninos. Explico este punto para que te des una idea de la variedad de opciones y personajes que encontrarás en este juego a la hora de reclutar. Los ninjas serían los más equilibrados. Los samuráis no pueden usar magia, pero su ataque y resistencia son sobresalientes. Los magos son el típico cañón de cristal que debe ir en la retaguardia. Hechizos muy poderosos pero muy frágiles. Y los monjes vendrían siendo los curanderos del juego. El juego cuenta con un modo de conquista. Para esto debes hablar con los daimios en los castillos. Allí podrás sugerirles iniciar una guerra. Podrás hacer regalos o espiar y sabotear ciudades enemigas para ganar la confianza del daimyo. También algunas veces sucederá que te dirá que será atacado, a lo que puedes decidir ayudarlo a defender su territorio. Una vez acepte, tendrás que esperar hasta el día 30 del mes. Acá la jugabilidad cambia a una estrategia por turnos. En este modo puedes atacar con tus unidades o ejecutar diversos hechizos o transformaciones. Este modo lo veo más como un minijuego, ya que no se siente tan complejo como debería para ser un modo estratégico. Sin embargo, me parece un gran toque la intención que tuvieron al añadir luchas por territorio y arriesgarse a salir de la temática central que es el RPG. Una vez ganado el combate, el territorio cambiará de color dependiendo de a qué daimyo te aliaste. Aunque durante el desarrollo de la mayor parte del juego se ignorará este aspecto, si quieres terminar el título tendrás que dominar obligatoriamente este modo, ya que la única manera de acceder al jefe final es conquistando un territorio cercano al castillo final. Una tarea difícil, ya que Nobunaga se irá haciendo con gran parte del mapa a medida que el juego avance, y muchos daimyos al ver esto rehusarán atacar por temor a ser conquistados, por lo que tendrás que luchar mucho para convencerlos. Si no lo haces, será imposible terminar el juego. Como dato curioso, se puede acceder a 2 finales que se definen desde el inicio del juego. Al terminar la primera dungeon, observarás una cinemática en la que Oda Nobunaga aparece muy malherido. Esta escena sugiere que sobrevivió a un evento histórico llamado el Incidente Honno-ji, evento real en el que Nobunaga murió calcinado dentro de un templo al ser traicionado por uno de sus generales. Acá es donde el juego se separa de la realidad, y el final que obtienes es una lucha contra Nobunaga y un escolta llamado Mori Ranmaru, escolta que murió protegiéndolo en dicho incidente. Por otra parte, si cuando terminas la primera dungeon te encuentras con un Oda Nobunaga triunfante, desbloqueas un final alternativo en el que Nobunaga forma alianza con un hechicero europeo llamado Nikolai. Se escucharán algunos rumores en los pueblos de que Nobunaga vendió su alma al diablo, y durante la batalla final su guardaespaldas será reemplazado por un demonio llamado Abaddon, mientras él viste una túnica de hechicero. Otra curiosidad es que se comenta que si no matas a Nobunaga antes del año 1601, el juego termina, lo que te da un tiempo de aproximadamente 17 años en tiempo de juego. Para concluir con este análisis, debo advertir que este juego no es para todos y se entiende el rechazo por parte de algunos. Es un juego extremadamente difícil y frustrante, en parte porque su dificultad así lo dicta y en parte por algunos aspectos de su jugabilidad que pudieron mejorarse al ser porteado. Sin embargo, siendo yo alguien que jugó títulos como The Seven Saga y RPGs clásicos de la NES como el Dragon Quest y el aterrador Ultima Exodus, les puedo asegurar que es un título que pueden intentar si quieren poner a prueba su paciencia y habilidades. Yo lo tomé como un desafío,
porque hace mucho quería terminarlo y porque creo que merecía la oportunidad, ya que el sistema de acompañantes, empatía, la independencia que cada personaje presenta del personaje principal y sentir de alguna forma que no son solo simples NPCs reclutables, sino que vagan por el mundo e interactúan con él de alguna forma, fue algo ambicioso para su época y merece reconocimiento. Antes de terminar, deseo dar las gracias a todas las personas que han decidido suscribirse al canal, comentar y dar su like. Es una motivación enorme para mí y espero poder compartir mucho más con ustedes. No siendo más, hasta la próxima retro reseña.